Buenas noches, bienvenidos a Índice Económico. Saludo con mucho gusto, como todos los miércoles, a Marilena Vega. ¿Cómo estás, Muy buenas Marilena? noches, Darío, qué gusto saludarte bien. Rogelio Varela, ¿cómo estás? Muy bien, Darío, Marilena, buenas noches. Buenas noches. Como muchos sectores, la impartición de justicia se vio pues trastocada con este año prácticamente de confinamiento que nos significó la llegada del coronavirus, del COVID-19. De esto vamos a platicar esta noche. Comenzamos. El indicador de confianza empresarial manufacturero se ubicó en 50.3 puntos en mayo, es decir, 1.7 puntos más respecto al mes previo, según datos del INEGI. La industria automotriz registró ventas internas por 85.662 vehículos ligeros durante mayo del 2021, un incremento anual de 103.8%. Sin embargo, en comparación con 2019 es una caída de 16.4%. El saldo de las remesas enviadas a México fueron de 14.663 millones de dólares durante los primeros 4 meses del año, es decir, un crecimiento de 19.1% frente al mismo lapso del 2020, así lo informó Banco de México. El consenso de los analistas consultados por Banco de México prevén un crecimiento de 5.16% para la economía de México en 2021. Los especialistas calculan una alza del PIB del 2.65% en 2022. ¿Cuál es el estatus de la justicia penal en estos tiempos de COVID? Vea lo que le preparamos. Como muchas actividades, la Procuración de Justicia en nuestro país se vio afectada por la crisis sanitaria del COVID-19. La organización internacional World Justice Project señala que los servicios de juzgados y tribunales suspendieron su funcionamiento durante el periodo más complicado de la pandemia, para posteriormente migrar a un modelo virtual que ha acentuado los rezagos en el Poder Judicial desde cuestiones administrativas hasta penales. Un tema particular es la digitalización de los expedientes, que también encara retos tecnológicos, pues la consulta de esos documentos se ha limitado y con ello retrasado los juicios por medios remotos. A partir de esta situación y bajo las mediciones del desempeño de tribunales federales y estatales, la World Justice Project estima que México tendrá un deterioro en el índice de Estado de Derecho. ¿Cómo ha remontado el Poder Judicial? ¿Cómo han remontado los abogados, los juzgados, los magistrados? Pues este stand-by de prácticamente 13, 14, incluso 15 meses, porque todavía sigue habiendo cierto rezago. De esto vamos a platicar esta noche con el abogado penalista César Celizola. Él es fundador y socio del despacho Martínez Arnaud. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Darío, Marilena, Rogelio, buenas noches. Bueno, pues los juzgados estuvieron cerrados mucho tiempo. ¿Esto qué implicó en términos de rezago de expedientes y cómo ha sido ese regreso a lo largo de las recientes semanas? Bueno, pues la verdad es que no es un secreto para nadie que la justicia siempre ha tenido un rezago con independencia de que exista pandemia o no. Eh, pues obviamente la pandemia que inició básicamente en marzo de 2020, pues le dio, ahora sí que como dicen, la estocada final al rezago. Pues como todos sabemos, la verdad es que no solamente se detuvo los procedimientos judiciales, sino pues también la economía y básicamente todo el país, ¿no? Veíamos las calles vacías. Lo que sucedió con la justicia, básicamente, pues es que nadie estaba preparado para dar el salto hacia diversas herramientas tecnológicas. Eso con independencia de que pues se cerraron las oficinas, tanto fiscalías, tanto la federal como las fiscalías estatales, se cerraron los juzgados. Y bueno, pues la verdad es que todos los despachos, o prácticamente todos los despachos cerraron, quedaron nada más abiertas algunas agencias del Ministerio Público en donde se llevaban asuntos urgentes o inmediatos, ¿no? De los delitos que se iban cometiendo en el día a día. Pero los procedimientos que se habían iniciado previamente, pues eso sí, hubo un rezago todavía mayor del que ya se tenía. Eh, pues obviamente, a lo largo de los meses que fueron siguiendo,
pues el primero que actuó básicamente fue el Poder Judicial de la Federación y a través de diversas herramientas tecnológicas empezó a llevar diversas audiencias pues vía Zoom, ¿no? Que es como ahora nos estamos conectando, ¿no? Las fiscalías poco a poco han ido avanzando también a través de las herramientas tecnológicas, pero lo que sí se ha detenido totalmente, o lo que sí se detuvo, perdón, totalmente, fue la consulta de los expedientes, el acceso de los litigantes o de los usuarios del sistema, tanto a juzgados como a las propias fiscalías. ¿Podríamos dimensionar el tamaño de este rezago que tú nos mencionas y qué podría hacerse en ese sentido a partir pues, de estas consultas de expedientes que nos platicas? Me es difícil dimensionarlo de alguna manera o darles algún parámetro. Lo que les puedo decir es que imagínense el rezago que se va teniendo en el día con día de los expedientes cuando no hay pandemia y que de repente cierran los juzgados y cierran las fiscalías durante un mes y medio o 2 meses y poco a poco empiezan a salir adelante, ¿no? Esto aunado a la desgracia de las muertes de muchos servidores públicos, en donde, bueno, pues a muchos litigantes les tocó llegar a buscar o a tratar sus asuntos y resulta que pues el Ministerio Público o el secretario del juzgado desgraciadamente falleció o estaba grave por este tema del COVID. Lo que aún hoy se dificulta mucho es la consulta de los expedientes. Lo que sí teníamos antes de la pandemia era que cualquier usuario del sistema judicial podía llegar a un juzgado o a una procuraduría o fiscalía a checar su expediente, ver cómo va avanzando, aportar datos de prueba. Y hoy eso se ha complicado mucho, ¿no? Sobre todo las entrevistas, las declaraciones y pues darle seguimiento a los expedientes. Aún no tenemos un sistema en el cual se estén digitalizando todos los expedientes. Vamos avanzando poco a poco. Y tenemos un grave problema, si me permiten decirlo. Uno de los principios del sistema de justicia penal en México es el principio de buena fe. Y bueno, pues en la sociedad mexicana el principio de buena fe es de los pocos que no ponemos en práctica, ¿no? Siempre desconfiamos de todos. Entonces, nosotros tenemos que tener el principio de buena fe en favor del Ministerio Público, los jueces en favor de nosotros, el Ministerio Público en favor de nosotros, en favor de los testigos, y desgraciadamente eso no sucede. Entonces, pues cuando llega uno a querer participar en un procedimiento, pues hay que acreditar la personalidad, hay que acreditar los estudios, hay que acreditar una serie de cosas que a veces retarda los propios procedimientos. César, de frente a este rezago y esta situación que estamos viviendo e incluso a reformas que se estaban aplicando, como son los juicios orales, ¿qué se podría hacer para verdaderamente recuperar o avanzar más con mayor prontitud? Pues mira, Marilena, desde luego hay que ser más eficaces o tenemos que tener un sistema más eficaz en materia de tecnología. Tenemos que tener plataformas mucho mejores a las que tenemos ahora, mucho más confiables, porque incluso hay ciertas audiencias que se suspenden pues por el mismo uso de la tecnología, ¿no? A veces no pueden ingresar los usuarios a las audiencias programadas por los propios juzgadores. Y bueno, pues la verdad es que ahora ya la reforma de los propios juicios orales o del sistema acusatorio ya prácticamente está en marcha en todo el país desde hace algunos años y solamente en ciertos estados en donde hay procedimientos que se iniciaron con el sistema anterior, pues se tienen que concluir con ese sistema anterior. Entonces, los asuntos que se iniciaron con ese sistema anterior todavía tienen un mayor rezago y un mayor problema respecto de la pandemia y del uso de las tecnologías, porque ese era un sistema totalmente escrito en donde había que consultar los expedientes, las audiencias eran básicamente siempre en presencia de los jueces, pero básicamente todo el procedimiento era escrito, ¿no? Y pues obviamente los expedientes ahora no están digitalizados, esos, y, y obviamente pues hace muy complicada la procuración y la administración de justicia. Creo que a donde debemos ir es a digitalizar también
todos los expedientes que existen en el sistema de justicia penal, para que todos los usuarios los podamos consultar y podamos aportar evidencias o datos de prueba o incluso declaraciones que podamos tomar los abogados en los despachos para que puedan ser aportadas pues de manera digital, ¿no? César, yo recuerdo que cuando ingresó la pandemia y se estableció esta campaña o jornada de sana distancia, se procuró impulsar los juicios virtuales, no había de otra. Sin embargo, pues por lo visto, a la vuelta de un año fracasó el Poder Judicial. Ahí hay una gran asignatura que atender. ¿Dirías que el Consejo de la Judicatura no ha implementado ni instrumentado las herramientas que tiene a su alcance para poder agilizar los procesos independientemente de que haya pandemia o no? Mira, yo creo que sí ha avanzado mucho el Poder Judicial de la Federación. Se vuelve complicado, sobre todo el acudir a un juzgado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para acudir a un juzgado tienes que acudir con una cita que haces previamente, pero si en ese momento quieres revisar otro expediente, pues tienes que hacer una nueva cita y te la van a dar dentro de una semana. Entonces, eso sí se vuelve muy poco práctico, muy ineficaz. Creo que los juicios virtuales, como los llamas, van avanzando poco a poco. No, creo que no es suficiente, creo que necesitamos más. Como repito, como lo dije, con plataformas tecnológicas mucho más eficaces, mucho más confiables. Sin embargo, bueno, creo que vamos cuando menos por buen camino a través del Poder Judicial de la Federación. Desgraciadamente eso no sucede con la misma prontitud en los tribunales superiores de justicia de los estados y bueno, ni qué decir en las fiscalías estatales, ¿no? Pero bueno, pues no queda más que seguirlo impulsando y seguirlo bien. Bien, pues te queremos agradecer que nos hayas permitido platicar con nosotros y nuestros amigos del auditorio. César Cerizola, abogado penalista, socio del despacho Martínez Arnaud. El gusto es mío, les aprecio mucho la invitación. Pues un rezago importante en materia de procuración de justicia, un reto significativo para el Consejo de la Judicatura. Darío, María Elena, pues en todo este contexto también de estrechez presupuestal que sin duda alguna pues va a requerir más recursos. Híjole, pues yo veo a uno de los tres poderes de este país, el judicial, sumamente rezagado. Sumamente rezagado, es una tubería burocrática pues muy complicada a la que se tienen que someter pues los abogados, los afectados, los que buscan una justicia pronta y expedita y que bueno pues se tienen que alinear, acotar a estos defectos que nuestra pues legislación o normatividad del Poder Judicial conlleva. Qué bueno que se está haciendo una reforma en este momento al Poder Pero sí, Judicial. bien es cierto, hace mucha falta. Muchas personas estuvieron o tuvieron que detener todo. Mucha gente a lo mejor tuvo que estar dentro de prisión mientras se resolvían las cosas. Otros no pudieron llevar a cabo trámites. O sea, todo esto parece como que fácil, pero es muy complejo, ¿no? Sí, pues queremos agradecerte, María Elena, Darío, que nos hayan acompañado y a usted por estar con nosotros en Índice Económico. Le recordamos que el próximo miércoles tiene una cita con nosotros, por supuesto, por ADN 40.